Yo estaba Mm. por darme de baja cuando usted me dijo que estábamos pasando por un momento difícil cuando ustedes nos ayudaron con una beca. Dicen, cuando un egresado te dice eso y lo ves convertido en una mujer de bien, en un hombre de Mm. bien, y sabes que pusiste un poquito, un granito de arena, porque no todo es nuestro, el trabajo de la familia es importantísimo. Cuando tienes un poco de eso, entonces sientes una gran satisfacción que paga. ¿Te ha pasado o quizá alguien en tu familia o alguna amistad conocida, alguien muy cercano que empiezas una carrera universitaria y terminas en algo totalmente distinto? Pues bueno, ¿qué les parece que a Carlos García, quien es vicerrector de Asuntos Institucionales de la Universidad CETIS en Baja California, ahora tiene este puestazo, pero también te pasó eso, ¿no? Empezaste en ingeniería, 2 años en ingeniería Dos y años. cambiaste. 2 años. Un poco movido por esa expectativa familiar y por esa idea que uno se construye a lo largo del tiempo sobre lo que va a ser su futuro, pero bueno, siendo un joven imberbe que tenía poca idea sobre cómo se iba a desarrollar mi futuro profesional. Entonces, después de haber sido un estudiante de muy buenas notas, ingreso a la universidad, ingreso a ingeniería y estoy 2 años ahí y después decido cambiar y Ujú, decido que eso no es para mí. Muchos hemos pasado por ahí, pero ujú, bueno, después cambio mi vocación o cambio más bien mi orientación académica, gradúo de negocios, de administración, de gestión de empresas, gradúo con honores, si me permites mm, decirlo, y desarrollo una carrera muy orientada para trabajar a causas de la sociedad y muy en particular en la educación. Me mm, encanta la docencia, lo he hecho desde muy temprana edad. Los alumnos parecen empatar bien con mi estilo, tengo muy ujú. buenas notas y retroalimentación de ellos, lo cual me motiva, obviamente. Y además, como administrador en una universidad, no hay mejor sensor que estar parado frente a un grupo. Cualquier Ujú. encuesta, cualquier grupo foco, cualquier otra manera de llegarte información se queda corta a lo que es estar interactuando con un grupo de estudiantes. Sin embargo, y me encanta tu sinceridad, me dijiste la universidad no es para todos, me dijiste fuera de cámara. Sí, la universidad no es para todos como opción. Ujú, Comentábamos ayer, cualquier universidad, no me refiero a la nuestra, cualquier universidad. Y ujú, hay una expectativa social de que un alumno que cumple cierta edad debe ir a la universidad y cursar un programa tradicional de 4 años al menos. ujú, Y aquí hago un paréntesis para hablar de que los países tenemos sistemas educativos y la ujú, palabra clave es sistema. Y un sistema educativo está compuesto por universidades particulares, universidades públicas, ujú, universidades o centros tecnológicos, centros vocacionales de capacitación, de adiestramiento. Todo esto entra en juego para hacer de una población económicamente activa o en edad de ser económicamente activa una población más preparada, más capacitada para afrontar los retos del futuro en lo laboral. importante porque ustedes tienen contacto directo como universidad y tenemos que hablar en este momento de la innovación, pero ustedes interactúan también con las empresas para poder Sin saber duda. lo que necesitan. Sin duda, nosotros tenemos un programa robusto de vinculación. Ujú, La vinculación es la tercer misión de la universidad. Importante hacer esta distinción. No pensemos en la vinculación como un área o un departamento universitario, que es lo que tristemente muchas veces sucede en ujú, las instituciones. La universidad tiene por excelencia tres funciones fundamentales: ujú, la docencia, la investigación y lo que se llama la extensión. Pero debe ser una vinculación de impacto en donde todo lo que hace la universidad está orientada ujú, para el desarrollo de su comunidad y de ujú, la comunidad a la que sirve, ¿sí? ujú, Entonces, sea investigación, sea docencia en programas pertinentes, sea vinculación a través de consultorías, a través de programas in company, a través de las prácticas profesionales, a través de la investigación financiada o subvencionada. Cualquiera de estos aspectos tiene que responder a una necesidad de la comunidad ujú. para que entonces sea una Empatar, extensión claro. en donde empate esa función y esa misión universitaria con lo que la sociedad está buscando. Pero en ese camino
es como vamos formando a nuestros estudiantes para un futuro profesional, además de formarlos como personas, como ciudadanos, que es en el caso del sistema CETIS Universidad, la institución que yo represento, es Ujú, parte intrínseca de su misión, ujú. formar personas. De hecho, nuestra misión, Glenda, reza, es propósito de CETIS Universidad contribuir a la formación de personas. Ahora, ustedes, en el caso de ustedes, 60 años, ¿no? 65. 65 Sí. años, SETI, desde que fue fundada, me llama la atención, sus fundadores pedían unas donaciones a cada, a un A un grupo de grupo, personas sí. altruistas, ¿no? Pero mira, ¿cómo hoy en día? Porque lo más importante hoy en día es que tienen que adaptarse a los cambios. Bueno, creo yo que lo primero que hay que hacer en inteligencia artificial, que es el tema que hoy nos convoca, es entenderla y abrazarla, o Ujú. empezar a entenderla y abrazarla. Si alguien quiere o pretende pelearse con la inteligencia artificial, Hasta ahí llegó. cerrarse a ella, va a ser atropellado por una realidad. Este es un cambio de once in a lifetime, es un poco como el advenimiento del Internet. Ujú, Yo recuerdo cuando recién empezaba el Internet y nos preguntábamos si en las universidades les íbamos a permitir a los muchachos tener YouTube y otros. Por favor, hoy no podrías concebir un curso sin ujú, tener videos como material didáctico de apoyo. En CETIS Universidad empezamos desde muy temprano recogiendo esto como una realidad e integrándolo a la ujú, labor formativa que ya hacemos. ¿Cómo? En el enfoque de nuestra educación que busca formar a la persona, ujú, buscamos promover el fomento al pensamiento crítico, ¿sí? Al entendimiento, a poder discernir ujú, ujú. sobre información Claro. fidedigna, de información de poca calidad. Porque Entonces, ese es uno de los riesgos actuales de la justo, humanidad, justo eso, ¿no? justo eso. Ujú, Entonces, para ello, hemos sido muy insistentes en que lo importante no es la respuesta, sino la pregunta. ujú, Y esto es parte de la esencia universitaria y ujú, viene desde los tiempos de los grandes filósofos. Esto no lo inventamos en CETIS Universidad, esto lo hacemos siempre. En mi, en mi materia, por si me permites utilizarme como ejemplo, ujú, de MBA, en cuanto ChatGPT llegó con nosotros en junio del 2022, para agosto de esa fecha, yo ya le estaba diciendo a mis alumnos, tú tienes que usar ChatGPT, ujú, tienes que usarlo en esta tarea, en esta ujú, asignatura y en esta 3, 4 asignaturas, lo tienes que usar. ujú, Pero yo no te voy a evaluar por el ensayo que produce, yo no te voy a evaluar por el resultado que me entregas, yo te voy a evaluar por la calidad de los prompts, ujú, lo que tú le preguntas a la máquina. Y yo quiero ver prompts robustos, anidados, iterantes, para ver que le preguntaste 4 o 5 veces a la máquina y que fuiste construyendo tu argumento y tu pregunta y tu cuestionamiento de tal suerte de extraer el ujú, mayor valor posible de la respuesta. Y que además no te diste por satisfecho con lo primero que te dijo el chat GPT, porque ujú, las inteligencias artificiales alucinan, que es un término técnico. Quiero que cuestiones y quiero, para efecto práctico y termino, quiero yo ver como profesor que en la calidad de tu pregunta reflejas el entendimiento mínimo elemental que tienes que tener del tema. Entonces yo ujú, me ponía a revisar no los ensayos, no las tareas, me ponía a revisar las preguntas, los prompts, y ujú, así se los pedí. Esto es lo que me tienes que entregar. ujú, Y bueno, eso fue muy temprano, eso fue meses después de la llegada de Chat, que ujú, fue el primero. Pero hoy en día, pues ya tenemos una política, tenemos ciertos lineamientos y bueno, yo creo que en esencia es abrazamos la inteligencia como una herramienta, como un complemento, pero nunca como un sustituto de la curiosidad humana, de la inteligencia humana, de la entrega humana a la causa, del cuestionamiento, del diálogo, del aprender, del construir, en fin. ¿Nos va a hacer más productivos? Seguramente. ujú. ¿Va a poner algunos trabajos en riesgo? Seguramente, pero también se compensará creando trabajos que hoy en día no sabemos ni que necesitamos o que existan, ¿sí? Ujú, ujú. Habrá nuevas oportunidades. Tú como líder universitario, de la educación universitaria, en este momento que estamos viviendo, eh, ¿cuál es el principal desafío? ¿Qué le preocupa a Carlos García? Nos preocupa el valor percibido de la educación.
Y esto es algo que preocupa en todo el mundo, el valor que la sociedad percibe de la educación, ¿sí? Sobre todo en entornos económicos en donde tú gradúas de una universidad teniendo una deuda de $100,000 o 200,000, caso de Estados Unidos, por ejemplo, ¿sí? Y tienen que pasar años antes de que empieces a Ujú, subsanar un poco ese adeudo que tienes. Y entonces hay gente que empieza a cuestionar ujú, si la educación tiene sentido o no, porque lo ven en una mentalidad de retorno sobre inversión inmediato. Me parece que hay cualquier cantidad de estudios que demuestran que la educación superior es una buena inversión desde el punto de vista económico, pero esa no debe ser la motivación. Hay algo que no se puede medir tangiblemente, es cómo vamos formando personas, cómo ujú, vamos formando ciudadanías en América Latina y en otras partes del mundo, en donde hoy en día resurgen esos sistemas autoritarios, nacionalistas, dictatoriales, de ujú, izquierda extrema, en fin. Hoy estamos viendo que es más necesario que nunca la formación de ciudadanos con vocación de participación, con ética, con claridad de propósito. Y eso se fomenta y se logra a través de la educación superior. Los americanos lo manejan con su General Education, nosotros lo manejamos con una serie de materias que cualquier estudiante de CETIS Universidad, amén de que sea ingeniería electrónica, cibernética, software o derecho o psicología o administración de empresas, cualquier estudiante debe cursar una serie de materias y actividades que están diseñadas para formarlo como ser humano, como individuo. Hablando de ser humano, ¿cómo se siente y qué significa para Carlos García persona eh, tener en sus manos, en este caso, en la Universidad de CETIS, este liderazgo como vicerrector institucional? Pero ¿qué significa para ti ser parte de este proceso de cambio y de vida, de Sí. proyecto de vida de tantas personas, de tantos jóvenes? Mira, si me permites, te voy a contestar esa respuesta desde mi responsabilidad anterior, antes de estar en la rectoría de este sistema universitario, en la vicerrectoría de este sistema universitario, me tocó ser rector de campus o director de campus, ¿sí? Ahí tenía más contacto directo con los muchachos. Y entonces me remonto a eso porque creo que describe mejor lo que es la conjunción de propósito e Ujú, intención y responsabilidad. Para mí era algo altamente motivante el tener la oportunidad de tomar decisiones a diario que sabías que estarían incidiendo directamente sobre la vida de estos chavos que estaban a tu cargo, ¿sí? Hoy en día, en mi puesto actual, quizá también lo hago, pero a lo mejor el impacto está ujú, más removido por la propia naturaleza y la estructura de la universidad. Pero estando al frente de un campus, que es el caso de muchos rectores y vicerrectores que están acá, sabes que lo que digas y decidas, eso va a tener un impacto en tus pasillos, en tu aula, ahí afuera, en lo ujú, inmediato. Y entonces aprendes a, a- a tener esa sensibilidad en tu toma de decisiones. ujú, Mi estilo administrativo era un poco, como decían antes, el management by walking around, ¿no? ujú, Como doctor, yo les decía que hacía rondas, yo hacía rondas 2 veces al día por los edificios y ahí tenía la oportunidad de platicar con los muchachos, de platicar con los profesores, de percibir el ambiente, de palpar qué estaba bien y qué estaba mal. Y esa cercanía, si la disfrutas, ujú. hace toda la diferencia. Si lo haces obligado o a fuerzas, te vas a frustrar y va a ser Es tu pasión, traumático. Pero es tu tiene que, pasión. tiene que ser tu pasión y está alineado con mi pasión. Te decía al inicio, me gusta y disfruto profundamente el aula, ¿sí? Ujú, Quisiera tener más tiempo para impartir clases. Ahí está mi corazón y ujú. en ese trabajo. Y cuando ves un egresado 5, 7, 8 años después y te dice en Que la en el cara. caso de CETIS, la mayoría tienen, cubierto tienen beca, ¿no? Sí, claro, y ahorita Ujú, platicamos de eso, pero cuando te encuentras un egresado y te agradece o te dice: "Yo recuerdo una vez algo que usted nos dijo en una clase y se ha quedado conmigo para siempre. Yo estaba ujú, por darme de baja cuando usted me dijo que estábamos pasando ujú, por un momento difícil cuando ustedes nos ayudaron con una beca", dicen. Cuando un egresado te dice eso y lo ves convertido en una mujer de bien, en un hombre de ujú, bien, y sabes que pusiste un poquito, un granito de arena, porque no todo es nuestro,
el trabajo de la familia es importantísimo. Cuando tienes un poco de eso, entonces sientes una gran satisfacción que paga el estrés, paga los desvelos, Ujú, paga, paga el desgaste físico y corporal que ujú. tienen los trabajos tan intensos como es. De las becas, Sí. este grupo de empresarios filantrópicos que nos fundó, preocupados porque no había en Baja California una opción de educación superior, nos funda con esa visión de que tenemos que tener dos características principales. La número uno, el mayor, el calibre más alto en educación, o sea, la mayor calidad posible, número uno. O sea, el tema de calidad siempre ha estado con nosotros, rigor académico y todo. Y el segundo, accesibilidad, que ningún estudiante académicamente viable se quedase fuera por cuestión económica. Ujú, Y entonces así, con la generosidad de ellos y de la comunidad a la que servimos y de los exalumnos que vienen y son recíprocos con nosotros, y de una serie de acciones que tenemos y de programas de responsabilidad social con empresas, hemos logrado construir a lo largo del tiempo un fondo de becas muy interesante que hoy en día nos permite que 8 de cada 10 alumnos en CETIS Universidad, la institución internacional de México, ujú, puedan tener una beca y con ello estudiar sin distingo de su condición económica. Entonces, ujú, 8 de cada 10 muchachos tienen beca con nosotros. El ujú. porcentaje promedio de beca es 35-38% y hay además cualquier cantidad de opciones adicionales para poder financiar sus estudios. Carlos, muchas gracias por esta plática. Como dicen en México, me encanta. Me encanta, sí. Me encanta que nos hayas dado una pincelada no solamente de tu visión sobre la educación superior actualmente, sino también sobre tu trayectoria y un poco también sobre la institución que representas como vicerrector institucional de SEC. Muchas gracias, Carlos. Por supuesto que nos interesa muchísimo saber qué piensan ustedes, cuáles son sus comentarios, cuáles han sido sus experiencias y si tienen preguntas también para Carlos García. Soy Glenda Umaña, hoy estamos transmitiendo desde Ciudad de Panamá. Muchas gracias. Un gusto.